Hola a todos y a todas, mi nombre es Tomás y el día de hoy voy a presentar el tema a discutir o analizar, que es la teoría de la organización y administración pública. El autor del texto es Carles Ramio. Esto es para la asignatura de Gestión y Políticas Públicas, un electivo de la carrera de Geografía en la Facultad de Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entonces, de un enfoque geográfico. La profesora Gabriela Guevara, la ayudante Camila Soto y quien les habla Tomás Rojas. Primero que nada tenemos que centrarnos en este autor, que es un connotado catedrático en España. De hecho, ahí lo dice, es un catedrático de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. De hecho, él es de esa zona y ha ocupado varios cargos públicos y es un especialista en temas de gestión pública, que es para lo que nos estamos evocando, institucionalidad pública, tanto en España como en América Latina. Y él ha ido entretejiendo todo esto, ha recopilado datos de autores tanto de países anglosajones como de otros lados, para adecuarlo a nuestra realidad. Primero que nada tenemos que entender qué es el Estado y su diferencia con gobierno y nación. Bueno, el Estado es como una institución permanente, el gobierno es el conjunto de personas que se hacen cargo del Estado, y la nación ya es otro concepto que es más que nada como una tradición común. Por eso, como dice ahí abajo, cuando hay elecciones y cambian quienes gobiernan, decimos un cambio de gobierno, no de Estado. Caso contrario se dice cuando se subleva un ejército, que ahí sería un golpe de Estado porque se va contra la institucionalidad del Estado propiamente tal, para entenderlo un poco. ¿Qué es la administración pública? La administración pública, bueno, ahí lo dice, son organizaciones que pretenden satisfacer el interés general de las respectivas comunidades. Un ejemplo sería un ayuntamiento en España o tanto en Chile como una municipalidad. Acá podemos ver un organigrama de una municipalidad en la región de Araucanía, que es la municipalidad de Curacautín, que se ve todos sus departamentos, y estos son bastantes departamentos, son todos diferenciados, pero todos van hacia un fin común, tienen distintos enfoques. Por ejemplo, tienen dirección de obra, dirección de educación, cosas que se ven un poco distintas, pero van en todo hacia el bien mayor que normalmente el de la población, de su comunidad. Organización teórica, bueno, podemos ver lo que el autor puso en el texto, que es de los subsistemas organizativos, que por un lado entra lo humano, lo financiero, informático, recursos materiales. Todo esto se junta para llegar a una producción de bienes y servicios para una comunidad, para una zona en particular. En este caso me estoy centrando más que nada en municipios, pero también puede ser una zona, un caserío, un cabildo, alguna zona bien pequeña también podría llegar a serlo, pero sería una organización distinta. ¿De qué se habla cuando se habla de teoría de la organización? Teoría de la organización se tiende a la idea de mejorar esta idea para el rendimiento, su fortaleza, más que nada por el tema de que el concepto de control, cambio y mejora de la organización, en el sentido de que siempre se tiene que mejorar, no siempre va a ser una institucionalidad siempre y plana, va a ser siempre igual en el largo del tiempo, no, al contrario, tiene que haber cambios. En este sentido, hay tres ámbitos que son muy importantes de analizar, que son el ámbito sociotécnico, ámbito cultural y ámbito de control y mejoras. El ámbito sociotécnico tiene que ver más que nada con los elementos clásicos que uno conoce de la política, que son los objetivos, la estructura, los recursos financieros y todo eso para ser analizado y estructurado. El ámbito político-cultural tiene que ver con las unidades, grupos, individuos que tienen objetivos muy diversos y que luchan por dominar en un espacio compartido, lo que genera zonas de conflicto. También hay que ver otras cosas también importantes como costumbres de una comunidad, rituales, símbolos, que son muy difíciles de
analizar fríamente, pero que hay que cohesionar para poder pensar en políticas públicas. El ámbito de control y mejora es ver si lo que generó, valga la redundancia, un cambio, o si no, que hay que mejorarlo y realizarle cambios, o si está bien como está, en el tiempo que fue destinado. Todo esto se entrelaza, elaboración propia del autor Carles Ramió. Todo está en conjunto y nada se separa, nada está separado de por sí. Todo es un conjunto. Y primero que todo, ¿qué es una organización? El texto nos dice que la organización es bastante complicada de entender como tal, porque el concepto, bueno, lo dice también March y Simon en el año 81, de que la organización, voy a leerlo textual, dice, el concepto de organización no es fácil y es mucho más sencillo citar ejemplos que una definición exacta. La organización no es según ellos, no es un término cerrado en que esto es organización y esto no. Más que nada hay que ver estos puntos y puede que más de alguno no coincida totalmente con lo que es una organización, pero normalmente si hay uno de estos puntos, tiende a ser una organización. Primero que todo es un grupo de personas asociadas, que normalmente tienen un fin en común o varios fines en común, que establecen entre ellas relaciones formales con pretensión de continuidad en el tiempo, legitimizadas por un sistema social externo, y que el sustituir sus propios miembros no afecta la supervivencia de la organización como tal. Los principios de la teoría de la organización se basan en el principio objeto de la teoría de la organización como una comprensión de organizaciones. La teoría de la organización mira tanto como al presente como hacia el futuro y aspira a simplificar los fenómenos organizativos. También aspira a ser una ciencia. Hay tres enfoques principales que se han visto en esta materia, que son los enfoques clásicos, enfoque neoclásico y enfoque contemporáneo. La diferencia está en que el enfoque clásico se va a explicar más a detalle en unos minutos más, es las primeras mitad del siglo XX. El neoclásico abre un poco el pensamiento, esta idea, y parte de los años 50, 60 y 70, y el contemporáneo está como finalizando estos tres enfoques, está juntando sus su manera que encuentra mejores, más positiva, para adecuarla a su modelo, y se profundiza más en el tema de la teoría de organización. Esto es dominante durante la década del 80, 90 y hasta el día de hoy. El enfoque clásico, sus paradigmas son más bien los más importantes, son los científicos, administrativos, estructurales y la escuela de relaciones humanas. La dirección científica está impulsada por Taylor, se basa en que el hombre es un ser racional y económico, por tanto, su estilo de organización va a ser mediante un análisis sistemático y de control. O sea, que el ser humano, por ser un ser racional, tiene que ser racional, por redundando, tiene que ser un hombre económico. Se trata de entender todo de una manera científica, siendo de que científica cerrada, siendo que la sociedad y las organizaciones son un movimiento, una masa que va cambiando durante el tiempo. Esto lo que está pensando es como cerrada en un espacio temporal, no piensa a lo largo del tiempo. Se pone un énfasis en el control y la coordinación de relación jerárquico-personal. O sea, yo soy el jefe o soy el empleado y tengo que obedecer al jefe, y así mi jefe obedece al otro jefe. Tiene un sistema jerárquico. También tiene una estructura que es weberiana o burocrática, que es el sistema organizativo basado en funciones formales mediante reglas racionales y escritas. En ese sentido, es como bien cerrado en el tema de que la planificación y todo eso está centrada para una persona y no puede transgredir a la otra persona en lo que está realizando su función pública. La escuela de relaciones humanas parte de la premisa de que
el ser humano no se mueve solamente por dinero, sino que también por factores que garanticen su bienestar. Un ejemplo está, por ejemplo, en los tiempos de coffee break, que es un relajo para las personas dentro de la administración pública, poner, es un poco burdo el ejemplo, pero por ejemplo en la imagen se acaba de ver María va entretenida a bajar la escalera, cosa de mantener al empleado, al funcionario público, satisfecho con su trabajo y no que está haciéndolo por dinero, sino por una gratificación personal, tanto para él como personal, como para la comunidad. El enfoque neoclásico es, como le decía, desde los años 50 a los 70, está más que nada relacionado con el neorracionalismo, el neoestructuralismo y la teoría de contingencias. ¿Cuál es la premisa neorracionalista? Parte de que el hombre no posee una racionalidad completa, sino que es instrumental, ya que goza de cierta capacidad limitada, o sea, una forma limitada, de conocimiento, cálculo y anticipación de alternativas que le presentan. Por lo tanto, jamás será la óptima o la más satisfactoria, lo cual tiene un sentido de realidad, puesto de que el ser humano no siempre va a elegir lo que se tienda a pensar que es mejor para él, sino lo que él piensa o para su comunidad piensa que es mejor. En ese sentido, no habla de... no nos habla del tema del enfoque como tan cerrado, tan estructural, sino como un poco más complejo y que ve el tema del neoestructuralismo, como acá lo acabo de ver, el examen de la empiria, habla un poco más de la reconsideración de la relación organización-individuo, puesto que el individuo también hace la organización, se ve la relación humana, se ve el tema del comportamiento individual dentro de todo esto, se ve la relación y los conflictos. Es un tema bastante profundo para analizar. Y todo esto lleva al enfoque contemporáneo. Esto no significa que lo anterior no sea correcto o no sea aplicable. Es de hecho aplicable al día de hoy, siendo base para lo que es lo contemporáneo. El contemporáneo se basa primeramente en estas paradigmas, estos enfoques. El primero es un análisis longitudinal. Esto lo llama, se basa en lo que dice el autor Stefano San, autor italiano. El análisis longitudinal es un desarrollo organizativo. ¿En qué sentido? En que va el desarrollo, el crecimiento, la decadencia, el clima de organización como tal, la intensidad de esto, su naturaleza. El análisis interorganizativo. ¿En qué sentido? En que las organizaciones están en constante interacción unas entre otras. Por tanto, la utilidad de entender esto radica en cómo se condicionan y configuran sus diseños estructurales y comportamiento de las propias organizaciones. Lo tercero es la economía organizativa, puesto de que se hace, principalmente el autor Ouchi, japonés, hace la análisis de coste de transacción, del mercado, cómo se mueve, un poco de economía, geografía económica, la organización burocrática, todo esto. La cultura de aprendizaje organizativo. ¿En qué sentido? Hay tres variables importantes en esto. Primero, la cultura es una variable totalmente independiente. Segundo, la organización es cultura. Y tercero, la cultura de la organización. Decisiones y ambigüedad, puesto de que la racionalidad no funciona en este tema, puesto de que muchas veces, como se nombraba, el ser humano no funciona por un raciocinio que diríamos el más privilegiado, sino que vela por muchas veces intereses propios. En este marco hay mucha ambigüedad en objetivos, puesto de que un grupo puede querer un objetivo y otro objetivo dentro de un mismo marco. Entonces, varía demasiado. También si se toma en consideración otros autores, como Ott, Morgan, Pirro, se habla del poder y el conflicto de las organizaciones, puesto de que todos quieren llegar al poder máximo, llegar a dominar este tema,
de un conflicto entre ellas, de que uno no se lleva bien con otra organización, y el cambio organizativo, es decir, el cómo cambian, por qué cambian y para qué cambian. Muchas veces es por la misma sociedad que cambia. Bueno, acá vemos el cuadro de enfoques clásico, el neoclásico y contemporáneo de la elaboración propia del autor. Pero la idea de la organización de la administración pública es una tarea realmente difícil, puesto de que ve tanto cosas jurídicas, económicas, sociológicas, politológicas, ve muchas variantes. Y esto es bien importante, los puntos de diferencia que tiene tanto lo público como lo privado. Puesto que, por ejemplo, acá lo subraya el autor Subirats en el año 91, citando a otros autores, es bien importante y lo voy a leer textual. Dice, los organismos públicos no escogen el ámbito de su actuación, sino que les viene definido estatuariamente, mientras que el sector privado se beneficia contemplando beneficios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la empresa privada siempre va a ir donde le vaya mejor, no donde tenga que ir, sino donde genere más ingresos. Puede ser tanto recursos naturales, entre otras cosas que le genere dinero. No necesariamente aquello que tiene que hacer, porque el Estado, por ejemplo, está obligado a hacer ciertas cosas, brindar ciertas garantías a su ciudadanía. En cambio, lo privado no. Lo segundo, dicen, las instituciones gubernamentales tienen algunos privilegios y posibilidades que no son o no existen en el sector privado. Eso se puede dar, por ejemplo, en jubilaciones especiales. Hay funcionarios públicos que tienen una jubilación distinta a los que tienen funcionarios privados, que pueden llevar una mayor recaudación en su jubilación. Tienen beneficios adicionales, tienen bonos que son adicionales a su sueldo. En cambio, el trabajador privado, la empresa privada, generalmente no tiene esos beneficios. Segundo, el entorno de la gestión pública es más complejo, puesto de que es más voluminosa, tiene muchas más organizaciones dentro de la misma organización. El otro organismo gubernamental se ve presionado por la naturaleza, tanto crisis social, económica, se ve muy afectado. Después viene la determinación objetiva, es mucho más confusa, puesto de que lo privado se sabe el objetivo que va. En cambio, este va como un poco más confuso en el tema público, no se sabe bien la dirección exacta a la que va. Se puede decir cuál es el camino, pero no el lugar donde vamos a ir. Existen pocas presiones en el sector público para mejorar su eficiencia. Más que nada son presiones externas, políticas, fiscales. Es difícil medir o evaluar organizaciones públicas debido a que no existen normalmente números rojos. Todo ello conlleva a muchos problemas, bueno, resumiendo esto, gubernamentales, grado de visibilidad, entre otras cosas. Los puntos de diferencia están en eso, en la gestión que pueda llegar a tener y la importancia que tiene. ¿En qué sentido? En que la importancia de los recursos financieros puede ser hasta inclusive más flexible o menos flexible, la inexistencia de riesgo, entre otras cosas. Puntos de conclusión, ya terminando, es una organización, la organización pública es mucho más compleja de lo que se pueda pensar, es interdependiente entre política y administración. Son dos cosas que van de la mano. No existe la relación inmediata entre las actividades y los recursos financieros. La dinámica administrativa es fuertemente por los límites normativos que limitan la gestión del personal, implementación del Estado, políticas públicas, y también la política pública tiene diferentes actores, diferentes profesionales dentro de un mismo espacio, sean ingenieros, educadores, geógrafos, entre otras personas que generalmente no tienen un conocimiento tan amplio de la materia. La bibliografía, que se basó más que nada en el texto de Ramió, tomamos textos de el CCA, que es un organismo público de México, y la Municipalidad de Curacautín. Muchas gracias y que tengan un buen día, buena tarde, buena noche.